Bien, entonces esta formulita tenerla siempre en mente, que esa es la definición de derivada. Lógicamente, la otra también es definición. Derivada de y con respecto a x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de la razón de los incrementos, ¿no? También es definición. La otra ya es un poco más formal y más utilizable. Esta es un poco más, por decirlo, más brusca, necesita más conceptos. Esta ya es un poco más aplicable. Entonces, en base a esto nosotros decimos, aquí ¿qué diríamos? Derivada con respecto a t, ¿no es cierto? ¿De quién? De s. Esto es igual a ¿qué? Al límite. Sí, al límite cuando... ¿cuál es nuestro incremento aquí? Nuestra variable es t. Delta T. Exacto, pero le vamos a poner t nomás. Cuando t tiende a 0, sí, o delta t podríamos haberle puesto, sino que quiero dejarlo en esta forma de h, porque claro, el incremento es delta t. Cuando h tiende a 0. Entonces quedaría T tiende a 0, H tiende a 0 más claro. Sí, en esa forma le vamos a dejar. Es para dejarle como la fórmula da. Cuando h tiende a 0 y le vamos a dar un incremento a la variable. Nuestra función, donde haya t le ponemos h. T más h y más 4. ¿Sí? Esto sería nuestra primera parte menos f de x. Pero nuestro f es f de t, ¿no es cierto? Entonces seríamos menos f de t. Pero si ya queremos ponerle de una vez la función, le dejamos como menos t más 4, que es lo mismo que decir f de t. ¿Sí? Entonces, todo esto sobre h. Ajá. Entonces, para simplificar esto, tenemos s' es igual. Lo seguimos conservando el límite. Cuando h tiende a 0. Aquí nos quedaría... Pero falta la T todavía, porque es T más 4 sobre T. Ah, sí. Claro, claro que sí. Entonces, vean que abajo tengo t. ¿Sí? Entonces, creo que esta no se me está presentando para explicarles. Los estoy confundiendo y yo mismo me estoy confundiendo porque le estoy dando de otra manera. Claro, el límite se utiliza, pero como yo estoy haciéndolo como la forma general de la vez pasada, vamos a hacerle por partes, ¿verdad? Y vamos a llegar a lo mismo, pero no quiero confundirlos. Verán chicos. Simplemente nosotros hacíamos lo siguiente. S igual a t, ¿no es cierto? A t más 4 sobre t. Restábamos esto le hacíamos un incremento aquí, sería delta S, ¿no? ¿Sí? Y acá también tenemos que ponerle un incremento. Bueno, dejémosle tal como está ahí. Ya. S más delta S, le restamos T, ok. S más delta S es igual a T más delta T más 4 sobre T más delta T. ¿Ya? Y le restábamos la función menos S menos, tenemos que restar T más 4, T más 4 sobre T. Así les enseñé yo. Entonces, se nos simplificaba aquí la S, ¿no? Y nos quedaba de acá delta S. Es esto, la costumbre de trabajar con X y Y. Delta S. Entonces, delta S es igual.
Acá le dejamos tal como está. Nos quedaría de la siguiente manera. T más delta T más 4 entre T más delta T. Menos, ¿cuál es la expresión, no? T más 4 sobre T. Listo. Una vez que tenemos esto, ¿cuál era el siguiente paso? Teníamos que tratar de resolver la parte de acá y le dividíamos para delta S a todo, ¿no? Para delta S. Para delta T podemos, perdón, dividirle aquí. Pero vamos a resolver esta parte de acá. A ver qué nos queda. Entonces, primero nos quedaría de la siguiente manera. Delta S es igual a... Resolviendo esto, vamos a dejarle así. T que multiplica a T más delta T como mínimo, como múltiplo, ¿no es cierto? Esto nos va a quedar arriba. T que multiplica a T más delta T. T más delta T más 4. Ya. Esto así. Y luego tendríamos menos, aquí me estorban ustedes, ya, menos. Si dividimos todo esto para esto, se nos va la T con T y nos queda T más delta T. T más delta T que multiplica a T más 4. Listo. A T más 4. Listo. Ahora sí, vamos a operar. Luego le dividimos para el delta T. Ese es igual. Arriba podemos dejar T por T cuadrado más T delta T más 4T. Aquí nos quedaría, esto nos quedaría, vamos a hacerle por partes, T por T cuadrado más 4T más delta T por T y más 4 delta T. Más 4 delta T. ¿Sí? Todo sobre T que multiplica a T más delta T. Entonces, delta S es igual. Podemos operar. Lo hago paso a paso para que comprendan la metodología. 4T menos T cuadrado menos 4T menos T por delta T y menos 4 delta T. ¿Sí? Todo esto sobre T que multiplica a T más delta T. Y entonces delta S es igual. Vamos a simplificar T cuadrado con T cuadrado. T delta T con T delta T. Y me queda lo que está arriba. Sacando factor común de una vez 4. Me queda T. También el, No, se elimina el sí, 4T y el también se elimina. Sí, ya vi que se elimina. Simplemente me Quedaría menos queda 4 delta T. menos 4 delta T. ¿Sí? Menos 4 delta T. Listo. Y acá nos queda T por T y por más delta T. Listo. Ahora sí, una vez que tengo esto, divido, ponerle con rojito, divido para delta T. Entonces acá también es como dividirle para delta T, ¿no? Entonces esto de acá, delta T sobre delta S queda, delta S sobre delta T queda, perdón. Se nos queda delta S sobre delta T es igual a
Esto se simplifica y me queda menos 4 sobre t que multiplica a t más delta t. Listo. Entonces ahora vamos a aplicar el límite aquí. El límite cuando delta t tiende a 0 de delta s sobre delta t es igual a límite. Podemos sacar ese menos afuera. Límite cuando delta t tiende a 0 de 4 sobre t que multiplica a t más delta t. Bien, esta parte de la izquierda ya la conocemos como la derivada, ¿sí o no? Por definición, derivada de s con respecto a t. Y esto es igual a menos 4. Voy a evaluar el límite ya. Sí, de una vez. Voy a evaluar el límite. Nos queda aquí menos 4. Acá nos queda... t tiende a 0, ¿no es cierto? Delta t tiende a 0. Nos queda t por t más 0. Evaluando el límite. Es igual a menos 4 sobre t más 0 es t por t cuadrado. En conclusión, S', que también se conoce como la derivada, nos queda menos 4 t cuadrado. Y creo que esa es la respuesta. Veamos. Sí, menos 4 sobre t cuadrado. Ya, entonces, es mejor así que haberles puesto directamente el límite aquí. Entonces nos tocaba hacer un proceso, que es casi lo mismo, simplemente nos tocaba desarrollar aquí con incrementos. Pero como yo les enseñé de esta manera, quiero que lo mantengan así. Cuando les pida un ejemplo, derivar utilizando la forma general, hace todo este proceso. ¿Sí? ¿Quedó más claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta ahí? Quedó claro. Ya está claro, bueno. Y los demás ejercicios todos son así, solo que cada ejercicio tiene su forma. Bueno, vamos nosotros a utilizar las fórmulas, que es lo que más me interesa porque tenemos que avanzar en derivadas. Las fórmulas de derivación. Déjenme. Y estas formulitas de derivación nos va a servir bastante para simplificar los cálculos, ya van a ver. Entonces yo necesito que estas las tengan, las voy a ir explicando a una cada uno y enseñándoles a utilizar. Vamos a ver si nos sacamos por aquí otritas, que son las más utilizadas. ¿Ya? Vamos a reducirlas un poquito. Que entren en la parte de arriba, que me interesa suficiente. ¿Ya? Listo, estas formulitas las vamos a utilizar nosotros y ya las voy a enseñar a aquellas personas que nunca han derivado van a aprender. Entonces, miren, estas fórmulas, cada una de ellas necesita su respectiva demostración, pero nosotros no vamos a hacer demostraciones porque nos demoraríamos una eternidad haciendo la demostración de cada una. Las que vamos a hacer es aprenderlas a utilizar. Recordar siempre que la derivada de una constante es 0. Voy a poner un ejemplo. Si usted tiene, por ejemplo, la función y igual a 4, que es una función constante, entonces y' significa que usted va a derivar con respecto a x el 4. Siempre la derivada de una constante, 0. ¿Preguntas hasta ahí? Y suponiendo que le tocara derivar a sí mismo, y' igual a menos 2a, voy a poner. Esto es una constante. Entonces, y'
simplemente usted dice, bueno, la derivada con respecto a dx de menos 2a. Todo esto lo considera como una constante, por lo tanto esto es 0. ¿Sí? Va a ir aclarando. Vamos con la 2. La 2 nos dice que la propiedad de linealidad de la derivada. Por ejemplo, si usted tiene la función y igual a 4x cuadrado, un polinomio, menos 3x más 2, ¿ya? Entonces, quiere derivar. Y' va a ser igual a ¿qué? A la derivada con respecto a x de todo este polinomio. 4x cuadrado menos 3x más 2. Por lo tanto, y' va a ser igual a distribuir con respecto a x cada una de las integrales, de las derivadas, perdón, menos la derivada con respecto a x de 3x y más la derivada con respecto a x de 2. Por ejemplo, aquí ya vamos desarrollando, entonces nos dice y' es igual. Siempre que usted tenga una constante, que ya la tiene acá abajito de una vez a esta fórmula. Cuando usted tiene una constante y una variable, puede sacar la constante afuera y derivar la variable. Entonces este 4, como es una constante, yo lo puedo sacar afuera, ¿sí? Y entrar a derivar la variable. Ajá. Menos este 3 también lo saco afuera y entro a derivar la variable. Más el 2. Bueno, esto sí ya es 0, ¿no es cierto? Usted ya no le... Dice, esto es una constante. La derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. Más 0. ¿Sí? Ok. Entonces continuamos. Y' es igual a 4. Y aquí voy a aplicar otra formulita que está más acá abajito. Nos dice que la derivada de una variable elevado a un exponente n, dice que esto es igual a bajar el exponente n, multiplicarlo por la variable reducido en 1 y por la derivada con respecto a x de la variable. ¿Sí? Eso quiere decir que usted va a hacer lo siguiente. Este x tiene 2, bajo el 2. Le dejo a la misma x y le resto 2 menos 1. Por ser esta vez hago así. 2 menos 1 y le multiplico por la derivada con respecto a x de la base que es la variable x. Menos 3. Y ojo, aquí voy a aplicar otra formulita. La derivada con respecto a la misma variable siempre nos da 1. Siempre nos da la misma variable. No sé si está aquí. Aquí está. La derivada, perdón, la derivada con respecto a x de x es 1. La derivada con respecto a t de t es 1. Voy a ilustrarlo por aquí. La derivada con respecto a t de t es igual a 1. La derivada con respecto a s de la función s es igual a 1. ¿Sí? Y en nuestro caso, la derivada de x con respecto a x es 1. Entonces es 1. Por lo tanto, tengo que y' es igual a 2. Miren, 2 por 2, 2 por 4, 8. Entonces, 8 por x a la 2 menos 1, 1. No hace falta poner. Y la derivada de x con respecto a x también es 1. Entonces, todo esto simplemente, ¿qué nos dio? Ya como resultado, esto nos da 8x menos 3. Y esta sería la respuesta de derivar todo este polinomio. ¿Sí? Aplicando las fórmulas de derivación. Imagínense, si nosotros nos ponemos a hacer esto por la forma general, se nos va a alargar bastante. Hay que desarrollar el binomio al cuadrado, esto multiplica. Vamos a llegar a aplicar límite, todo. Pero esto nos ahorra sabiendo todas estas formulitas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Necesitamos más ejercicios. Desde luego, esta partecita de aquí, ¿está comprendido? Voy a cargar mi
mi computador que ya está abajo. Continuemos entonces, ahí sí ya. Vamos a hacer uso de las otras fórmulas. Por aquí tengo del cociente, de esto de aquí. Esto de aquí casi poco se utiliza, pero más para diferenciales. Por lo pronto con las que tenemos ahí. Suponiendo que ustedes dicen derive y igual a 5x menos 1 sobre 2x. Se me ocurre. Entonces usted aquí tiene que utilizar la fórmula del cociente. ¿Qué nos dice que la derivada del cociente? Puede ser esto una función g de x y esta una función f de x o al revés f de x sobre g de x. Lo toma como dos funciones diferentes, como dos variables diferentes. ¿Y qué nos dice? Que hay que elevar al cuadrado el denominador. Luego multiplicar el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Así es como se lee esta expresión de aquí. Entonces nosotros lo vamos a tomar así. Claro que hay otras formas. Dividiría 5x para x, me queda 2, pero 1 sobre x. Hagámoslo tal como les voy a enseñar. Un ejercicio que se me acaba de inventar, ¿no? Entonces, de ocurrir, perdón. Y es igual. Y primo es igual. ¿Qué es lo que nos dice? Utilizando la fórmula nos dice que elevemos el denominador al cuadrado. Luego que multipliquemos el denominador por la derivada del numerador. 5x menos 2 menos 1. Luego dice que multipliquemos el numerador, 5x menos 1, por la derivada del denominador, 2x. Lo que hice es aplicar la fórmula primero. ¿Sí? Entonces y', ¿a qué va a ser igual? Y' va a ser igual a 2x. Y la derivada de 5x tiene que volver a hacer el proceso que hice aquí. Entonces, derivada con respecto a x. Estos primeros ejercicios los hago paso a paso. 5x menos la derivada con respecto a x de 1 menos 5x menos 1 por la derivada. Puedo sacar el 2 afuera y derivar con respecto a x. ¿Quién? El x, ¿no? Listo. Y todo esto sobre 2 al cuadrado, 4x cuadrado. Listo. Continuamos. Entonces, y' es igual. 2x le dejo tal como está, no dice nada. Y ahora sí, la deriva, 5 sale acá y entro a derivar de x con respecto a x que me da 1. Menos la derivada de una constante, 0. Menos 5x menos 1 multiplicado por 2. Y la derivada con respecto a x es 1. De la misma función, desde luego. El otro pronombre que le sigue, Anam. Esto es 1. ¿Sí? Entonces todo esto sobre 4x cuadrado. Por lo tanto tendríamos y'. ¿Cuáles son los pronombres personales? ¿Qué sigue de la I? ¿Qué sigue? Ya. Miren, entonces tendríamos y' es igual a ¿qué? 5 por 1, 5 menos 0, 5. 5 por 2, 10x. 10x menos 2 por 5, 10x. Y menos por menos da más, 2 por 1, 2. Todo esto sobre 4x cuadrado. Entonces, y' es igual. 10x menos 10x simplemente me da 2. 2 sobre 4x cuadrado, que lo puedo dejar como 1 sobre 2x cuadrado. Por lo tanto, y' ha sido igual a 1 sobre 2x cuadrado. La respuesta de este polinomio que me inventé, que era para utilizar la fórmula del cociente.
¿sí? Es decir, la derivada de esto de aquí. Imagínense, nosotros utilizamos esto, la fórmula general, y nos toca incrementar aquí, incrementar acá, hacer muchas operaciones. El hecho es que vamos a llegar a esta respuesta de aquí. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Si no, ya para sacar ejercicios del libro. ¿Preguntas, jóvenes, hasta ahí? ¿No? Bueno, vamos a sacar unos ejercicios del texto. De las básicas, porque ya vienen las derivadas con logaritmo natural y derivadas trigonométricas. Esas tienen otra formita de aplicar, pero es casi lo mismo. Vamos a dejar esto por aquí. Y esto también. Listo. Para conversarles de paso que el día jueves tengo planificado tomarles un taller. ¿Cuándo tienen, o el miércoles, cuándo tienen de aquí ustedes clase conmigo? ¿Martes y miércoles o martes y jueves? Para planificarles un tallercito. Martes. Martes, miércoles